¿Me avisan? Un saludo especial a quienes nos ven en estos momentos. El equipo de trabajo nuestro está conformado por Duerlis Morales, Aiber Rodríguez, Lady Michelle, Daniel Fonseca y quien tiene el gusto de hablarles, Rodolfo Romero. Me corresponde empezar la exposición grupal con el tema denominado sistemas sensoriales y modalidades receptivas o perceptivas. Empezaremos definiendo un poquito lo que es el concepto de sensación. Se dice que la sensación pues es la recepción de estímulos mediante los órganos sensoriales, básicamente. O sea, la idea un poco es transformar, ¿verdad?, esas distintas manifestaciones en estímulos que se presentan ya sea de forma de caloría, térmica, química o mecánica, que son provenientes del medio ambiente, donde indudablemente se incluye al ser humano como tal. Ahora, esos impulsos eléctricos, ¿verdad?, se van a manifestar de manera química, ¿verdad?, a través del sistema nervioso central, o lo que es el cerebro físicamente, ¿no?, para organizar el sentido o los sentidos y procesar la información específica en este caso. Un poco hablando de lo que es la percepción, podemos decir que realmente es el procesamiento particular de cada uno o de cada ser vivo. Ejemplo, dos personas, Pedro, Juan, están en el parque y se suscita un hecho, un evento deportivo, llamémoslo así, y cada quien, tanto Pedro como Juan, van a tener su forma particular o peculiar de percibir dicho evento, ¿verdad? Entonces, a resumidas, pues se genera en el cerebro, el cual interpreta lo que es los estímulos sensoriales de los sentidos para tener una noción consciente de lo que es la realidad. Ok, entonces ya hablando un poquito más de lo que son los sistemas sensoriales, se puede definir como un conjunto de órganos altamente especializados que permiten a los organismos captar una amplia gama, ¿verdad?, de señales provenientes del medio ambiente. Ahora, estas señales son transportadas por vías nerviosas específicamente, ¿verdad?, para algún tipo de modalidad sensorial, hasta llegar a los sentidos centrales nerviosos. Podríamos decir, tratando de resumir todo esto, que tanto sensación como percepción, ¿verdad?, están ligados, van como tomaditos de la mano, ¿verdad?, en función básicamente a generar receptores principalmente, ¿verdad? Ahora, existen principalmente dos tipos de modalidades perceptivas. En primer lugar, la modalidad sensorial consciente, que no es más otra cosa que son los diferentes tipos de sentidos conscientes e inconscientes. Y número dos, existe la modalidad sensorial, ¿verdad?, inconsciente, que se genera, por ejemplo, a través de la longitud del músculo, la tensión muscular, la presión arterial y la temperatura de la sangre que llega a la cabeza, etcétera, etcétera. Dentro de los principales sistemas sensoriales tenemos la vista, el gusto, el oído, el tacto y el olfato. Temas como esto y otros que serán más abordados por mis compañeros, a quienes les mencioné inicialmente en adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Duerlis Morales y continuando con el ciclo de las exposiciones, yo les voy a hablar acerca del sentido del gusto y del olfato. El sentido del gusto. Cuando pruebas algún alimento y compruebas que está salado, inmediatamente haces un gesto arrugando toda la cara. El responsable de esto es el sentido del gusto. El sistema gustativo es el sistema sensorial utilizado para detectar los sabores.
mediante la percepción químico-sensorial. Este sistema es con frecuencia considerado, junto con el sistema olfativo, como los sentidos químico-sensoriales, ya que ambos convierten las señales químicas en percepción e impulsos eléctricos al cerebro. Ahora, ¿qué es el sabor? El sabor es la percepción que causa una sustancia disuelta y está determinado principalmente por sensaciones químicas mediadas por el sentido del gusto y del olfato, es decir, el olor. Con el gusto podemos identificar y diferenciar las sustancias químicas solubles en la saliva en función de sus cualidades químicas. La secreción salival es fundamentalmente para facilitar la estimulación sensorial del gusto, ya que actúa como diluyente y vehículo de las moléculas químicas introducidas en la boca. El órgano principal involucrado en la percepción del sabor es la lengua. En la lengua se ubican principalmente los receptores sensoriales para el gusto, reunidos en papilas denominadas gustativas. Cada una de ellas con uno o más botones gustativos, que son los receptores sensitivos para este sentido. Estas se ubican en la superficie dorsal de la lengua, aunque también en el paladar, la faringe, la laringe y porción superior del esófago. Histológicamente, las papilas gustativas muestran diferentes aspectos y así encontramos las papilas fungiformes, de las que hay varios cientos en los 2/3 anteriores de la lengua, cerca de la punta de la lengua, y los botones están unos 5 por papilas, los cuales responden mejor a los estímulos dulces y salados, así como también a los ácidos. Estos botones están inervados por las cuerdas del tímpano, es decir, la rama del nervio facial. Por otro lado tenemos las papilas caliciformes, que son grandes y redondas, rodeadas por una depresión y con hasta 100 botones. Se localizan en la región posterior de la lengua y responden a sustancias amargas y están inervados por el glosofaringio. Luego tenemos las papilas foliadas o filiformes, que son estructuras plegadas que se encuentran en el borde posterior de la lengua y sus botones responden mejor a los estímulos ácidos. Estos se encuentran inervados por la cuerda del tímpano, que es la rama del nervio facial, y el glosofaringio. Por otro lado tenemos el umami o sabroso, que se detecta en el centro de la lengua, y los botones gustativos de la epiglotis y porción del esófago están inervados por el nervio vago. Bien, ahora, para poder percibir los sabores, necesitamos de unas vías gustativas. Tenemos una sustancia con sabor, hace que se pierda relativamente el potencial negativo despolarizando la célula. El estímulo gustativo hace que la célula receptora se despolarice y emita un potencial de acción que será transmitido a la neurona siguiente y así seguirá el camino del nervio recién estimulado. La información de la parte anterior de la lengua va por el nervio facial, es decir, el séptimo par craneal. La de la parte posterior y el paladar, van por el nervio glosofaringio, es decir, el noveno par craneal. Y la parte de la faringe va por el nervio vago, es decir, el 10º par craneal. A través de los tres llegamos al núcleo del tracto solitario,
De ahí la información pasa al tálamo y por último a la corteza cerebral, en sus regiones frontal y parietal. Concretamente, en el extremo inferior de la circunvolución postcentral de la corteza parietal e ínsula de Rey, donde se procesa la información y se hace consciente. Bueno, básicamente, esta es la manera como procesamos los sabores. Cabe señalar que gran parte del gusto es olfato. De allí que cuando tenemos una gripe, realmente los sabores no los percibimos, porque básicamente el gusto se percibe en gran medida por el olfato, así como también tenemos que este sentido guarda relación con las emociones debido a las conexiones con las amígdalas y el hipotálamo. Bien, para continuar, sigamos con el sentido del olfato. El sentido del olfato está ubicado en la parte interna de la nariz, precisamente en la mucosa del epitelio olfatorio. Está formado por células ciliadas, ramificadas y conectadas a los receptores de las fibras del primer par de nervios craneales, el olfatorio, que atraviesan el hueso etmoides y penetran el bulbo olfatorio y de ahí se conectan con la corteza cerebral. El sentido del olfato es un sentido químico que surge de la interacción entre las moléculas y los receptores olfatorios, ubicados en la mucosa olfatoria. La mucosa olfatoria distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. Estas moléculas alcanzan la mucosa olfativa, que consta de 3 tipos característicos de células: las células olfativas sensoriales, las células de sostén y las células basales, que se dividen aproximadamente una vez al mes y reemplazan a las células olfativas moribundas. De allí que se sabe que las personas con mayor edad van perdiendo el olfato. Tenemos que el olfato es el sentido menos conocido y más desarrollado en el hombre. La anatomía del olfato tiene una característica muy particular, y es que es uno de los órganos más importantes desde el punto de vista evolutivo, ya que es el único órgano que no pasa por el tálamo. En este caso, el bulbo olfativo corresponde al sistema límbico. Como bien se sabe, es un sistema receptivo y altamente eficiente. Ahora, para que se efectúe la olfacción, es necesario que el olor se encuentre en estado gaseoso o que sea volátil en caso de un líquido o un sólido. El mecanismo de la olfacción se da de la siguiente manera. Primero, las sustancias olorosas emiten partículas que penetran en la nariz junto con el aire y estimulan las células olfatorias de la membrana pituitaria. Las partículas olorosas se disuelven por acción del mucus y excitan las terminaciones nerviosas que provienen de las ramificaciones del nervio olfatorio. Las prolongaciones nerviosas de las células olfativas alcanzan el bulbo olfatorio a través de microorificios del cráneo. Estas prolongaciones nerviosas terminan en los glomérulos, pequeñas agrupaciones celulares esféricas donde se procesan las señales aromáticas que luego son conducidas por células receptoras especiales. La información llega primero al sistema límbico y al hipotálamo, regiones cerebrales ortogenéticamente muy antiguas. Solo más tarde parte de la información olorosa alcanza la corteza cerebral y se torna consciente. Es importante acotar una cualidad que tiene el olfato,
y es que la sensación que genera es muy complicada de describir. Esto es, que si yo quiero describir cómo huele, por ejemplo, un perfume, esto sería realmente complicado para describirlo con palabras. Sin embargo, como forma parte del sistema límbico y del hipotálamo, ambos responsables de las emociones, sentimientos, instintos e impulsos, tales regiones almacenan también los contenidos de la memoria y regulan la liberación de hormonas. Por este motivo, los olores pueden modificar directamente nuestro comportamiento y las funciones corporales. Bueno, eso es toda mi exposición. Continúa la siguiente compañera. Buenos días. Saludos, profesora y compañeros, mi nombre es Aidena Rodríguez y a continuación les estaré comentando acerca de la percepción selectiva, la percepción subliminal y la relación entre la percepción y la emoción. En primera instancia está la percepción selectiva, que se trata de todos aquellos estímulos a los cuales responden los seres humanos en relación a la naturaleza subjetiva de cada quien, quiere decir a la cultura, a las costumbres y a todo aquello que desee realizar. Otra característica de la percepción selectiva es que también es llamada distorsión cognitiva. Esto quiere decir a la capacidad que tiene el cerebro de bloquear todo aquello que atente, que vaya en contra de las costumbres y los principios de cada quien. Esta distorsión cognitiva permite la modificación de las emociones. Hablar de la relación que existe entre la percepción y la emoción se trata de cómo afrontamos o cómo vemos todas las situaciones que podemos tener a nuestro alrededor y cómo modifican nuestro comportamiento.